Buenas tardes, chicos. Buenas tardes, profe. Buenas tardes, profe. Hola, ¿qué Buenas tal? tardes, profe. ¿Cómo andan? ¿Bien? Bien, bien. Somos poquito hoy, 13. Vamos a esperar un ratito. No sé si vamos a terminar los temas hoy, si no, quedaría pendiente uno a lo sumo para la próxima clase. Pero ese lo veremos en una hora, así que ya para la próxima clase ustedes vayan preparando las dudas que tengan para hacer las consultas. Así vamos a tener por lo menos una hora más para que ustedes puedan sacarse las dudas para el parcial, ¿no? No se olviden que el parcial es el día 8 del 3. Entonces conmigo tendríamos, todo depende cómo vamos en esta clase, no sé si llegaremos a terminar los temas, y nos quedaría, si terminamos los temas, nos quedaría 2 clases de consulta, y si no, una clase y media. Me parece que es suficiente, ¿no? ¿Cómo? ¿Cuál es el último práctico que vieron ustedes? ¿O ya terminaron? ¿No se acuerdan cuál fue el último práctico que vieron? Bueno, cuando entre Joana le vamos a preguntar. Profe, el último TP que vimos fue el de forestaciones.
Ah, bien, entonces les toca el lunes, tal vez el de inventario para forestaciones. Y ahora entonces vamos a ver cuáles son, ¿no es cierto?, los tratamientos silviculturales que se pueden aplicar a, digamos, a una forestación. ¿Se acuerdan de que ya habíamos visto, cuando terminamos los métodos de regeneración, vimos los tratamientos silviculturales para bosques nativos y dijimos de que casi no se aplicaban acá, digamos, en el NOA, en la Argentina, estos tratamientos porque cuando se hacen, digamos, la cosecha o los distintos tratamientos en los bosques nativos, se trabaja con áreas extensas, entonces es muy caro aplicar tratamientos silviculturales. En general, los tratamientos silviculturales se aplican en las forestaciones o plantaciones. También antes los conocíamos, digamos que yo, por ejemplo, los estudié como cortas intermedias o tratamientos intermedios, porque involucraban tanto a los tratamientos silviculturales de bosque nativo como los tratamientos, ¿no es cierto?, silviculturales de forestaciones. No hacía una diferenciación como lo venimos haciendo ahora. Entonces, por eso ya no me gusta emplear digamos, el término de cortas intermedias o de tratamientos intermedios. Porque si ustedes ven en los ciclos de producción que mostrábamos, ¿no es cierto?, en las clases anteriores, figuraban el periodo de regeneración, ¿sí?, y figuraba también el turno. Entre un periodo de regeneración y el turno estaba, ¿no es cierto?, lo que se llaman cortas intermedias o tratamientos intermedios. Pero eso es para bosques nativos. En una forestación, ¿cuál sería el periodo de regeneración de las plantitas? ¿Dónde ustedes van a regenerar o van a producir las plantas para realizar una forestación? ¿A dónde? Chicos, ¿dónde se producen los plantines? En un vivero. En el vivero, profe. Claro. Entonces ustedes van a producir las plantas, digamos, el periodo de regeneración está dentro de un vivero, ¿sí? Entonces por eso ya no me gusta, no le veo sentido de que en una forestación se hable de cortas intermedias o tratamientos intermedios, sino directamente hablamos de tratamientos silviculturales. Me parece que es el término y digamos, lo último que se usa en terminología. Bueno, entonces vamos a ver los distintos tratamientos silviculturales que se pueden aplicar, ¿no es cierto?, a una forestación, ya sea una forestación a cielo abierto, como macizos, o puede ser, ¿no es cierto?, también a las forestaciones bajo cubierta en general. O también puede ser en una, digamos, forestación en línea o cortinas rompevientos, que ya venimos nombrando los tratamientos, no les van a hacer nuevos los términos. A ver, ahí está. O sea, ¿para qué? ¿Cuál es el objetivo de realizar los tratamientos silviculturales? Y bueno, es corregir, ¿no es cierto?, defectos que puede haber en esa masa boscosa. Si hablamos de defectos, ¿qué defectos pueden ser? En cuanto a la calidad del fuste. Pueden ser fustes, ¿no es cierto?, torcidos, fustes bifurcados,
Y generalmente se tienen ese tipo, ¿no es cierto?, de fuste cuando no se usaron, digamos, semillas de calidad. También sirve, ¿no es cierto?, en sí para mejorar la estructura de esa masa o del bosque. Y si estamos hablando de mejorar la estructura, estamos hablando de la distribución en general de los diámetros, que es lo que más nos interesan a nosotros. Como lógicamente que también tenemos la estructura vertical que va de la mano, digamos, la vertical con los diámetros. Diámetros muy reducidos, ¿sí?, que serían los individuos oprimidos, son generalmente bajos. En cambio, los diámetros mayores son árboles más altos, o sea, estarían dentro del grupo de los dominantes y el grupo de los codominantes. ¿Se acuerdan de lo que era la estructura, ¿no es cierto?, horizontal y vertical de una masa coetánea o de una forestación? La campana de Gauss. Miren, si quieren, ya estamos haciendo un pequeño repaso. Entonces, ¿cómo vamos a mejorar esa estructura? Y bueno, tenemos que eliminar, ¿no es cierto?, los árboles de menores diámetros e ir disminuyendo la amplitud diamétrica que hay en esa masa boscosa, porque nos conviene concentrar los diámetros, digamos, de los codominantes y de los dominantes, o sea, los diámetros más o menos que van de la parte media hasta la final de una estructura horizontal de una masa. Voy a mejorar la calidad de fuste, que ya lo dije, ¿sí? La eliminación de aquellos individuos que no nos interesan. Lógicamente de que mejorar la calidad de fuste va a depender, ¿no es cierto?, del objetivo que tengamos en la plantación. Porque si es para material fino, a nosotros no nos interesa que sean derechos los fustes, o que sean torcidos, o que estén bifurcados. Ahora, si nosotros necesitamos fuste de calidad, fuste maderable, rollos, ahí sí necesitamos que sean fustes derechos y de buena calidad. Otro objetivo muy importante que es de los tratamientos silviculturales es dosificar la competencia dentro de una masa. Ustedes recuerden de que a pesar de que estamos trabajando con una masa coetánea, porque si es una plantación, una forestación, todos los individuos son de la misma edad. Entonces los colocamos todos, hicimos la plantación todos en el mismo momento. Es una masa coetánea. Pero cuando ustedes hagan las mediciones, hagan un inventario de la masa, van a ver que tienen diámetros distintos que pueden variar desde 2 centímetros hasta 30 centímetros, 35 centímetros. Depende lógicamente de la forestación, de la plantación. Y por lo tanto ahí empieza, quiere decir que empezó, ¿no es cierto?, a actuar no solamente la carga genética de cada individuo, sino también la competencia, porque no es lo mismo colocar o plantar o implantar individuos que tengan, no sé, 30 centímetros, 25 centímetros cada 3x3, ¿sí? 3 metros, o sea, 9 metros cuadrados que dispongan cuando son chiquitos, que luego de 10 años dispongan, ¿no es cierto?, de 9 metros cuadrados para alimentarse, para producir sus propios alimentos. O sea, a medida que va pasando el tiempo, lógicamente va aumentando todo el sistema radicular, aumenta el tamaño de los árboles en cuanto a la parte aérea y se produce la competencia por los nutrientes y lógicamente por la luz.
Entonces esa competencia la tenemos que disminuir, no la vamos a eliminar porque estamos tratando, ¿no es cierto?, sobre una masa boscosa. En cambio, la podemos ir disminuyendo y manteniendo, ¿no es cierto?, constante el crecimiento de los individuos. O sea, cuando uno dosifica la competencia, lo que hace es que la masa no se estanque o que el incremento sea muy bajo y siga creciendo. Al ir aumentando, ¿no es cierto?, o manteniéndose el incremento, lógicamente vamos a llegar más rápido al turno, que es lo que siempre nos conviene, que el turno, ¿no es cierto?, sea el menor tiempo posible, hasta que logramos lo que deseamos o el objetivo de nuestra plantación. Y otra cualidad, otro objetivo, digamos, de los tratamientos silviculturales es aumentar el valor de la madera producida. Ustedes saben de que hay especies de que no pierden su rama, o sea, no desraman naturalmente. Entonces, necesitamos nosotros tener los fustes limpios de ramas y eso sería el aspecto exterior, pero dentro, en el aspecto interno de la madera, van a quedar los nudos. Cada vez que se corta una rama o se desprende una rama, queda un nudo, queda una marca, y mientras nosotros lo hacemos, cuando el diámetro de los árboles es pequeño, van a quedar adentro, cerca de la médula, y luego lo que va a ir creciendo va a ser madera de mayor calidad. Lógicamente, al ser madera de mayor calidad, tiene mayor precio en el mercado. Eso sería, ¿no es cierto?, aumentar el valor de la madera producida. Y también es corregir en cuanto a los defectos de bifurcación. Entonces, cuando son chicas las ramas, son de tamaño menor, ahí tenemos que aplicar algún tratamiento para poder mejorar o corregir, ¿no es cierto?, la rectitud del fuste. No sé si más o menos le quedó claro cuál es el objetivo de los tratamientos silviculturales. Ahora vamos a ir viendo cuáles son los tratamientos y lo vamos a explicar. Uno de los prácticos hace referencia, ¿no es cierto? El último práctico es de tratamientos intermedios también, creo que se llama así, o de raleo, no me acuerdo qué nombre le pusimos, tendría que fijarme en el programa. Tienen ustedes plantaciones forestales, el práctico 7, el 8, el levantamiento de información, o sea que es un inventario para plantaciones. El número 9 son tratamientos silvícolas en plantaciones, ¿sí? Se le puso ese nombre. Ahí Joana también le irá explicando, ¿no es cierto?, les va a dar las técnicas de cómo se trabaja. Yo, para que vayan teniendo una idea, ya les voy indicando y les voy mostrando cuáles son los distintos tratamientos. Creo que me olvidé de grabar. Ah, no, a ver. Ah, no, sí estoy grabando. Está bien. Ahora, estos tratamientos silvícolas les dice que todos los tratamientos son cortas. Ustedes, si se acuerdan de lo que vimos, ¿no es cierto?, de los bosques nativos, pueden ser cortas totales. Cuando hablamos de cortas totales, estamos eliminando todo el árbol, ¿sí?, todo el individuo.
y pueden ser parciales cuando se cortan ramas. Eso hace referencia de las cortas parciales. Entonces, total, cuando se corta todo el árbol, y parcial, ¿no es cierto?, cuando se corta una rama o varias ramas. Depende del tipo de tratamiento. Son las cortas que se realizan desde la plantación, desde el momento que se colocan, ¿no es cierto?, los individuos, como le venía avisando, ya hicimos referencia, desde la implantación hay que empezar a realizar los distintos tratamientos hasta el momento que llegue a su turno o al diámetro, ¿no es cierto?, deseado, y ahí realizar la cosecha de los árboles. Y ahí tenemos la clasificación de los distintos tratamientos. Tienen las limpias o limpieza o desmalezado, a mí son los términos más usados. La libre, la mejora, recuperación, saneamiento, los escamondos, que pueden ser escamondos de desbrotes, de corrección, o escamondo total o de producción. Tienen distintos nombres. También a los escamondos ustedes los van a encontrar en la bibliografía como podas. La terminología correcta en la parte forestal es escamondos. Podas más viene a ser, ¿no es cierto?, para la parte agrícola, para la parte ornamental. Pero ustedes ya saben que podemos encontrar entonces a los escamondos como podas. Luego tenemos otro tratamiento que son los raleos. Acá se incluye la cosecha, que también es un tratamiento silvicultural, como ya habíamos visto para bosques nativos. Y yo les incluyo algo que siempre queda en el aire, los tratamientos de rebrotes. O rebrotes, como quieran ponerle. Y empezamos con el primero, las limpias, la limpieza o el desmalezado. Estas son forestaciones ya, fíjense, adulta, la que está arriba. Esta no tan adulta, pero digamos es una forestación joven. Pero desde el momento que ustedes van a realizar la plantación de los individuos, en la época del año que se hace acá en el NOA, especialmente cuando estamos trabajando, ¿no es cierto?, a secano, es en la época de verano. O sea, empieza, ¿no es cierto?, cuando llueve, puede ser, dependiendo los años, en diciembre, en enero, en febrero, y lo máximo que se puede estirar para hacer una plantación, que ya se habló, ya se lo debe haber dicho Joana, es hasta la primera quincena de marzo. ¿Por qué? Porque ustedes saben de que ya vienen los fríos, las bajas temperaturas, y vamos a tener, ¿no es cierto?, las plantas muy pequeñas cuando llegue, ¿no es cierto?, el invierno. Por lo tanto, no nos conviene estirar tanto para realizar las plantaciones. Ahora, si tenemos posibilidad de hacer, de regarlas, bueno, podríamos hacer las plantaciones, ya dijimos, en septiembre
o puede ser también en octubre, o sea, antes de que empiecen las lluvias. Una vez que empiezan las lluvias, ya se deja, ¿no es cierto?, de regar las plantas. Ahí lo que estamos ganando es crecimiento. Va a llegar el invierno y vamos a tener, ¿no es cierto?, individuos de mayor tamaño, más fuertes, y van a resistir, ¿no es cierto?, más fácil al frío o a las heladas. Entonces, desde las plantaciones, desde el momento que se hacen las plantaciones, primero se preparó, ¿no es cierto?, el sitio, se preparó el suelo, se realizaron el rastreado, luego se hizo la plantación y empiezan a aparecer, ¿no es cierto?, especialmente por el calor y por la lluvia, todos los yuyos, ¿sí?, las malezas, que pueden ser herbáceas o pueden ser, ¿no es cierto?, de especies arbustivas, dependiendo del lugar. Entonces, desde ese momento hay que empezar a hacer las limpias, eliminar todo lo que sea herbáceas, arbustivas, todo lo que no nos interese, y dejamos los plantines, objeto, ¿no es cierto?, de nuestra plantación. Eso es una limpia. Lógicamente, en la época del verano, en la época del calor y en la época de lluvias, vamos a realizar limpias más seguidas. Esas limpias pueden ser en forma manual, o sea, con machete, dependiendo del tamaño, lógicamente, de la plantación. Pueden ser con maquinaria, por eso muchas veces les digo que se debe tener en cuenta el distanciamiento de las filas, digamos, el distanciamiento de plantación o el marco de plantación. Si uno tiene maquinaria, también tiene que tener en cuenta eso, para poder pasar, ¿no es cierto?, la máquina y limpiar el terreno. Acá está, ¿ves?, todo con malezas, a pesar de que es una forestación ya grande. Lo mismo se tiene que mantener limpia la forestación. ¿Por qué? Porque cuando nosotros vamos a recorrer, vamos a ver qué tratamiento necesitamos aplicar, necesitamos tener libre el paso, y no solamente que nos facilite la realización de los tratamientos, sino también en la eliminación de todo material para un posible incendio. O sea, estamos reduciendo la masa, ¿no es cierto?, de vegetación que pueden ser combustible en un fuego. No solamente hay que limpiar adentro de la forestación, en este caso son macizos, fíjense, sino también hay que mantener limpias las calles. Tenemos, por ejemplo, acá un lote. Supongo que este sea el lote 1 y acá el lote 2. Bueno, las calles que están entre medio de los lotes tienen que estar también limpias para disminuir, ¿no es cierto?, la posibilidad o la probabilidad de incendios. Eso sería entonces las limpias. Las limpias, limpieza, desmalezado. En el caso de la liberación, si estamos hablando de liberación, estamos por eliminar en forma total o en forma parcial un árbol o las ramas de los árboles. Tiene lógicamente de que van a ser de mayor tamaño que las plantas que yo coloqué. En ese caso, solamente vamos a realizar liberación en las forestaciones bajo cubierta. Porque si ustedes se fijan, en una forestación a cielo abierto, no hay, ¿no es cierto?, por qué realizar una liberación. O sea, se limpió todo el terreno, ¿sí?, y solamente están los individuos que se plantaron. Entonces, ¿dónde tenemos árboles de mayor tamaño a los que nosotros hemos colocado o hemos plantado?
y en una forestación, lógicamente, bajo cubierta. Esta forestación bajo cubierta es de doble línea, o sea que es una faja más ancha, capaz que es de 6 metros de ancho. Fíjense en que acá está, ¿no es cierto?, una de las filas de plantines que se colocaron, y acá está la otra, o sea, y a 3 bolillos, como siempre les comento, cuando se hacen en doble fila. Ahí tienen el triángulo que se puede observar ahí, el triángulo de plantación. Entonces, estos individuos se los plantan muy cercanos, fíjense, a la línea del bosque nativo. Estas serían las interfajas, las que están acá, lo que queda del bosque nativo. Cuando van creciendo estos individuos, estos también, los árboles que están, ¿no es cierto?, al costado en la interfaja, también crecen, y más todavía si empiezan a recibir la luz o el sol del costado. Entonces empieza a desarrollarse los árboles del lado de la faja. Entonces por eso a veces vamos a tener que eliminar las ramas que le estén dando sombra a los individuos que hemos plantado, o directamente la eliminación de los árboles. Acá fíjense en que se ve bastante cerrada en esta parte. Entonces acá se tiene que hacer liberación, porque si no los arbolitos lo que hacen, se van torciendo, se van deformando el fuste para poder recibir la luz del sol. Entonces la liberación en el caso de forestaciones solamente se realiza en forestaciones bajo cubierta, eliminando totalmente el árbol que está dando sombra a los plantines, o eliminando ramas de las que están sombreando a los mismos. ¿Va quedando claro ahí las diferencias? Sí, profe. Bueno. Otro tipo de corta es la de recuperación. La recuperación, decimos que es una recuperación desde el punto de vista económico, a eso se refiere. Fíjense de que estamos mostrando en las fotos árboles que se quemaron, o sea, eran plantaciones y se quemaron. Y acá también, en este caso, que son pinus, esto es típico acá en el NOA. Fíjense en la ruta 9 que va a Jujuy, por la cornisa, de ahí está tomada esta foto. En la época del viento sonda, que antes en agosto, después por ahí pasa hacia septiembre, que se concentra más los vientos fuertes, o a veces el viento norte, ¿sí? Entonces produce el derribo de algunos árboles, o a veces no solamente que los derriba, sino muchas veces se quiebran. Entonces ya son árboles que en sí no nos van a servir para dejarlo, para mantenerlo hasta la cosecha. O sea, va a ser un árbol de características pobres. Entonces directamente lo que vamos a hacer es cortar los árboles que están quemados, o los árboles que se cortaron, se quebraron, o fíjense en que se cayeron y no terminan, ¿no es cierto?, de caer. Se los corta para poder vender ese producto. Lógicamente no tiene que estar hecho un carbón, porque nadie te lo va a comprar, pero si vos tenés posibilidades de venderlo, vas a recuperar algo. Por eso les digo que es una recuperación desde el punto de vista económico. Y aparte también ayuda al otro tipo de corta, que es la de saneamiento, porque cuando los árboles
se queman y no llegan, digamos, a morir del todo, empiezan a sufrir, son atacados, se debilitan y son atacados, ¿no es cierto?, por insectos. Entonces ahí se aplican las otras cortas que son de saneamiento. Saneamiento quiere decir que vamos a cortar los individuos que estén enfermos, no necesariamente, ¿no es cierto?, estos que están quemados, sino son árboles que uno los ve bien, pero ya están huecos o ya hay una segregación de determinadas sustancias que nos están indicando que fueron atacados. ¿Para qué cortamos o hacemos las cortas de saneamiento? Las cortas de saneamiento se hacen para evitar que los otros individuos, los individuos sanos, se contagien. Lógicamente, una vez que se corta, ¿no es cierto?, esos individuos enfermos se los retira del lugar de la masa boscosa. No lo vamos a dejar ahí para que se contagien los otros. Si se puede vender ese producto, todo va a depender, ¿no es cierto?, del lugar en que nos encontremos y si hay un mercado para ese producto que generalmente son de diámetros pequeños. Se vende. O sea, es una forma de recuperación económica y una forma, ¿no es cierto?, de disminuir el contagio. No sé si les quedó claro la diferencia entre cortas de recuperación y cortas de saneamiento. Sí, profe. Sí, profe. ¿Seguro? Buah. Seguro. Bueno. Ahora vamos a ver lo que ustedes pueden ver en la bibliografía o pueden ver por internet, el escamondo o lo que también les dije, lo conocemos como podas. ¿Para qué se realiza un escamondo? Si volvemos a la clasificación, ¿sí? Ya vamos acá. Tenemos tres tipos de escamondos. El escamondo es una corta total de una rama, ¿sí? O la corta total de un brote que está en el fuste. Entonces, eso es un escamondo, la corta total. No es como una poda que se hace para formar una copa, como sería, ¿no es cierto?, en el caso de los citrus, que es un acortamiento de ramas. En la parte forestal se elimina en forma total la rama o el brote. Entonces, acuérdense, de acá tenemos tres tipos de escamondo. Hablamos de desbrote cuando empiezan los calores en septiembre. Van a ver que en el fuste empiezan a salir las yemas, que esas yemas a lo largo se van a transformar en ramas. Entonces, cuando los individuos son todavía pequeños, de 1 año de edad, 2 años de edad, con el dedo directamente lo vamos sacando, porque es algo tiernito, es algo herbáceo. Entonces directamente se va eliminando esas yemas con los dedos. Luego tenemos el escamondo de corrección, que es cuando empieza a bifurcarse, ¿no es cierto?, un árbol. Entonces empieza a formarse otra rama por cualquier motivo, si fue atacado, ¿no es cierto?, puede ser por algún insecto, se elimina el brote apical, entonces se va produciendo, ¿no es cierto?, una bifurcación, o puede ser por alguna herida, el motivo que sea, se empieza entonces a bifurcarse el fuste.
si nosotros necesitamos un fuste, ¿no es cierto? De hecho, no nos conviene tener un árbol bifurcado o trifurcado. Entonces, ¿qué hacemos? Vamos a eliminar, vamos a cortar esa rama y vamos a mantener la rectitud del fuste. Y luego se habla de un escamondo total cuando estamos hablando de especies que no derraman naturalmente, como ser generalmente los pinos, las coníferas. Entonces hay pinos que no pierden sus ramas basales y necesitamos tener madera limpia de nudos, tener un fuste limpio de nudos. Entonces vamos a ir cortando todas las ramas de la parte basal y lo podemos hacer en función al turno de esa especie en 2 veces o 3 veces. Entonces ahora vamos a ver cómo se realiza un escamondo. Fíjense, acá tenemos, ¿no es cierto?, el fuste. ¿Puede repetir el total, el escamondo total? Bueno, lo mismo lo vamos a ver acá, ¿no? El escamondo total es cuando se realiza en especies como ser pinos que no derraman naturalmente, no pierden sus ramas en forma natural. Entonces, fíjense acá en el dibujito, en este esquema, se hace una eliminación de las ramas basales, ¿sí? Entonces vamos formando, va quedando limpio el fuste, vamos viendo el tronco del árbol. Ahora vamos a ver cuál es la técnica para hacer eso. Profe, ¿Sí? ¿por qué en el gráfico aparece como poda cuando son distintos los conceptos o lo tomamos como igual? Eso me confunde. No sé, es que yo hice un curso con un especialista, con Dazón, no me acuerdo qué, Amaya creo que es el apellido del hombre, y ellos hablan directamente de poda y hacen una clasificación de distintos tipos de podas. Y ahí incluyen a la poda total, que para nosotros en la parte, ¿no es cierto?, forestal es el escamondo. Pero ustedes tienen que conocer la terminología, que es escamondo, o pueden encontrarlo también como poda. Y cuando lean se van a dar cuenta si estamos haciendo referencia a un escamondo. Claro, como recién dijo que es como cortar una parte de la rama para darle, si viene una forma, acá yo observo en el gráfico que a los pinos se les saca desde la yema, la rama, entonces... No, al pino le vas a sacar las ramas, vas a cortar las ramas en forma total. Fíjate acá, esto es un pino, ¿sí? Y los pinos tienen como vértice, en verticilo las ramas. Entonces vos vas a cortar totalmente la rama, ¿sí? Después vamos a ver ahora la técnica. Y si yo tuviera, qué sé yo, citrus, no voy a cortar totalmente, puedo cortar totalmente la rama, en una de esas depende. Ciertas ramas se pueden cortar totalmente, pero cuando vos hablas de una poda en la parte agrícola, estás hablando de un acortamiento de ramas, ¿sí? Y generalmente vos estás cortando las partes apicales para que los árboles no sean altos y vos podás cosechar los frutos. En cambio, en silvicultura tiene otro propósito. El propósito del escamondo... Entonces ¿sí? va a depender de que si estamos en una forestación, una parte agrícola, digamos, para designar el término. Claro, nosotros estamos en silvicultura. Porque eso me confundía, por ahí capaz que son iguales o no, entonces depende de dónde estamos ubicados. Bueno, pero vos vas a leer, ¿no es cierto?, en un texto forestal, y si dice poda te das cuenta que es un escamondo. Aparte es algo claro. Distinto, ¿no es cierto? Los objetivos son distintos. El objetivo del escamondo, entonces, es obtener madera limpia de nudos, ¿sí? Y corregir, ¿no es cierto?, el defecto del fuste. Tratar de buscar un fuste derecho.
Ve que es totalmente distinto a lo que puede ser a un frutal, que vos lo que vas a buscar es una mayor producción, ¿no es cierto?, de fruta para cosechar. Son adjetivos distintos. Entonces vos te vas a dar cuenta cuando estés leyendo de qué se trata. Tenga el término de escamondo o tenga el término, ¿no es cierto?, de poda. ¿Estamos? Sí, profe, ahora me quedó claro. Gracias. Bueno, eso les quiero aclarar porque vos a veces vas a leer o vas a buscar, entra a internet y vas a ver, entra como poda y fíjate después en qué dice cada texto o entra como escamondo. Entonces, para que leas, ¿no es cierto? Y haga, tenga bien clara la diferencia. Ahora, fíjense en acá lo que le está mostrando este gráfico. Entonces tenemos, este sería una parte de un fuste, donde estos serían lo que queda de las ramificaciones, las ramas. Acá teníamos, esto puede ser, ¿no es cierto?, una conífera, un pino, pongamos el ejemplo, para que ustedes se acuerden siempre que a los pinos se le aplica escamondo. Entonces, acá van a aplicar este escamondo, van a cortar un corte, digamos un escamondo total. Vamos desde la parte basal hacia arriba. No es que se corta todo de una sola vez. Si vamos a aplicar un escamondo total, se va haciendo por parte. Vamos a tener un primer escamondo, un segundo escamondo, un tercer escamondo, o un cuarto, depende, ¿no es cierto?, de la altura que nosotros estemos buscando de fuste. Entonces, y acá está lo que viene a ser un corte transversal del fuste, o sea, la conocida torta, o una porción, ¿no es cierto?, de la madera. Fíjense en que ahí tienen la médula. La médula estaría representada con esta línea central, ahí sí, de chueco, ahí, ¿sí? Y acá estarían, ¿no es cierto?, los nudos que quedan en la madera. O sea, yo corto acá, ¿sí? Pero a mí me queda el nudo, me queda la marca. Yo me lastimo el brazo y me queda una marca, que es una cicatriz. Bueno, en la madera es un nudo. Entonces, mientras ese nudo sea pequeño, ¿sí?, y esté más interno, más cercano a la médula, me va a convenir porque después, ¿no es cierto?, como ustedes saben que el crecimiento en diámetro va desde adentro hacia afuera, todo lo que crezca después de que hicimos el escamondo va a ser madera libre de nudo. Entonces, va a ser, digamos, la parte defectuosa, si le queremos llamar, no sé, la palabra defectuosa, o la parte, ¿no es cierto?, con nudo, el cilindro que va a tener nudos. Luego de que se corta la rama a más, vamos a tener madera libre de nudo, que va a ser la madera más valiosa. Entonces, si yo corto acá, ¿no es cierto?, hago estos escamondos, todo lo que va a crecer de acá en más va a ser madera libre de nudo. Entonces, ¿qué es lo que te aconsejan los expertos para realizar un escamondo? Y te dice que el diámetro, ¿sí?, el diámetro del fuste esté dentro de los 8 a 10 centímetros. Que no es conveniente, ¿no es cierto?, que tenga un diámetro de 20 centímetros, porque si vos vas a cortar cuando tiene 30 o 35 centímetros, vas a tener poquita, digamos, madera libre de nudo. Entonces, mientras menor sea el diámetro del fuste del árbol, mientras menor sea el diámetro del fuste del árbol, los nudos van a quedar concentrados dentro de un cilindro, por ejemplo, de 8 centímetros, y el resto va a ser todo madera libre de nudos. ¿Queda claro? El nudo queda, pero queda en la parte interna de la madera. ¿Se entiende? Miren que esto siempre les cuesta. Yo no sé por qué tienen problemas con entender la parte de escamondos.
Bueno, parece que... Buah. Ahora, otra cosa, ya dijimos que es importante que el diámetro del árbol, cuando se corta, sea como máximo cortar hasta los 8 o 10 centímetros. Más ya no conviene. ¿Y cuál sería el diámetro de la rama a cortar? ¿Qué te conviene? ¿Cortar ramas de 3 centímetros de diámetro o cortar ramas de 8 centímetros de diámetro o de 10 centímetros de diámetro? Ya son ramones, no ramas, ¿no? Y mientras más chica sea la rama, mejor. ¿Por qué? Porque el nudo que va a quedar, la cicatriz, digamos, la marca que va a quedar en la madera, va a ser más chica y va a estar bien compactada en la madera. Entonces, lo que dicen los especialistas es de que se corten con diámetros hasta 8 centímetros o 10 centímetros de diámetro y las ramas que no superen los 3 centímetros de diámetro. ¿Sí? Eso no se tienen que olvidar porque son preguntas que se realizan y nunca se acuerdan. Ya sea tanto para el escamondo total como para el escamondo de corrección. ¿Puedo volver a repetir la medida, profe? ¿Cuánto dije que era el diámetro? Para realizar. No superior a 8. No superior a 8, ¿no es cierto? O hasta 8 o 10 centímetros, más no. Y la rama hasta 3 centímetros, así no queda un nudo muy grande. Hasta 3 centímetros, ¿sí? Mientras más chica sea la rama, mejor. O sea, estamos dando los valores mayores. O sea, mientras menor sea la rama, mejor todavía. ¿Por qué? Porque hace más chiquita, sí. Y si por ahí vamos a querer cortar en ese diámetro de fuste, y hay una rama mayor a 3 centímetros de diámetro, igual la cortamos, ¿cierto? ¿No? Y la vas a tener que cortar. Y no te queda otra. Ahora, ojo, que vos vas a aplicar escamondo solamente cuando tu macizo, tu forestación, estés buscando, ¿no es cierto?, madera de calidad para aserrado. Si vos tenés una forestación para materia fina, no te conviene, no vas a ir a hacer escamondo. El escamondo es caro. Y a medida que se va haciendo más arriba, se van cortando las ramas más altas, más caro todavía es. Así que solamente se aplica el escamondo cuando vos necesitas, ¿no es cierto?, fustes de calidad. ¿Estamos? Sí, profe. Bien. Entonces, para quedar claro para todos los escamondos, la misma medida. Para la misma, exactamente. Okay. Ahora, fíjense en acá, les dice centro defectuoso. Esta viene a ser, ¿no es cierto?, la médula, y fíjense en que tiene ahí, ¿no es cierto?, está deformado esta parte, ¿sí? Puede ser de que ahí se produjo, ¿no es cierto?, se va a producir una ramificación, algo, entonces es necesario corregir y eliminar tal vez la rama que esté defectuosa, porque ya desde adentro se ve, ¿no es cierto?, el defecto, y dejar, ¿no es cierto?, el fuste más derecho. Ese cuando se hace la corta, ¿no es cierto?, de rama. Siempre va a ser la rama cortar en valores de diámetro menor a 3 centímetros. No se olviden eso. Acá les muestra, ¿no es cierto?, un árbol sin podar y un árbol, ¿no es cierto?, como dice acá, podado o con escamondo. ¿Ves? La terminología está dentro de la parte forestal, pero les habla de poda. Esto es lo que yo les decía. Ahora, cuando tenemos que hacer un escamondo total, o sea que tenemos que cortar desde abajo para arriba, vamos a ir formando el fuste. Lo aconsejable es de que se vaya cortando, ¿sí?, en la primera corta por lo menos, solamente 1/3 de la altura total del árbol.
¿sí? Entonces, súmenle a lo que habíamos visto. El diámetro menor a 8 o 10 centímetros, las ramas, ¿no es cierto?, con diámetros menores a 3 centímetros, y lo que vamos a ir cortando, cuando hablamos, ¿no es cierto?, de un escamondo total o de producción, que también se llama, solamente se corta 1/3 de esa altura total del árbol. Viene a ser, ¿no es cierto?, una línea de tiempo, y acá tenemos cómo va creciendo en altura el mismo individuo. Entonces, fíjense que lo que les conviene es que ese tercio de altura sea por lo menos 2,20 metros de altura. ¿Por qué? Porque son las trozas comerciales. Ahora, ustedes tienen que saber, ¿no es cierto?, lógicamente se hizo una planificación de la forestación, ustedes saben cómo, para qué necesitan el fuste, cuál va a ser su producto final, entonces ya saben a qué altura van a realizar la poda. Entonces, lo aconsejable son realizar la primera poda, que va a ser 1/3 de la altura total, y que corresponda por lo menos a 2,20 metros de altura. Esos datos van a variar según los países y según el producto que ustedes quieran producir. A medida que pasa el tiempo, acá realizo, ¿no es cierto?, el primer escamondo. Fíjese, todo esto se cortó y sigue creciendo el árbol en altura. Entonces, si yo ya tengo, por ejemplo, otros 2,20 para cortar, realizo mi segundo escamondo. Entonces voy a tener un fuste por lo menos de 4,40 limpios. 4,40 metros más o menos limpios, ¿sí? Y puedo realizar hasta un tercer escamondo, que va a ser más o menos hasta los 6 metros, dependiendo, ¿no es cierto?, ya les dije el objetivo, 6,5 metros o 7, dependiendo, ¿no es cierto?, en lo que yo necesite de fuste limpio. Ahora, ¿por qué no voy directamente y corto? ¿Por qué esto dice poda, acá sin podar y poda bien hecha? ¿Por qué tengo que dejar un porcentaje, ¿no es cierto?, de copa viva, que se llama? Y no corto, por ejemplo, hasta la mitad de la altura o más de la mitad de la altura de una sola vez. Bueno, Blanca. ¿Qué? No te escuché. No, 3 hojas. Clarín, ¿qué pasa? Es que es importante para que realice la fotosíntesis y genere fotoasimilado para que pueda seguir desarrollándose, profe. Exactamente, si nosotros nos excedemos del tercio, ¿no es cierto?, de altura total, estamos reduciendo la parte que se llama de copa viva, que se dice, o sea, la copa de los árboles, que es el que produce sus alimentos. Entonces, estamos disminuyendo el incremento, o sea, disminuimos el crecimiento de los individuos. Y no solamente eso, muchas veces quedan, ¿no es cierto?, las copitas ahí arriba, y tenemos tallos todavía delgaditos, finos. Entonces lo que hace con el viento, se doblan, se van arqueando y se va deformando el fuste. En lugar de tener un fuste recto, luego tenemos, ¿no es cierto?, los fustes torcidos. O sea, estamos realizando mal el tratamiento de escamondo. Entonces son dos motivos. Uno, la reducción, ¿no es cierto?, del proceso de hojas, digamos, lo que
disminuye el proceso de... Y otro que podemos estar deformando digamos, el fuste del individuo. Fíjense, lo más común que se utiliza para realizar los escamondos son los serruchos curvos, que se llama, acá lo usan mucho las verduleras o los verduleros, no voy a hacer diferencia de sexo, para cortar los zapallos. Entonces, son los cuchillos que se utilizan, las sierras curvas. Y acá vamos a ver más abajo cómo se corta. Eso sería lo más simple, lo más económico, ¿no es cierto?, para poder cortar las ramas. También vienen motosierras pequeñas, que son ya para realizar escamondo, que tienen una vara larga y vos vas a realizar, ¿no es cierto?, digamos, los escamondos mayores a estas alturas, ya con esa vara larga, y vas a poder cortar a mayor altura. Y otras veces vienen estas tijeras, estos serruchos, vienen con los mangos extensibles de aluminio para que sea, ¿no es cierto?, más liviano para poder cortar. Ahora, ¿cuál es el problema de cortar con esas motosierras? El corte muchas veces, porque como es algo que se hace a 6 metros, por ejemplo, a 5 metros, no se puede observar bien y se realizan malos cortes. La eliminación, ¿no es cierto?, de las ramas. Entonces después quedan defectos dentro de la madera. Entonces fíjense, acá tenemos el fuste y les dice, ¿no es cierto?, poda correcta. O sea, la eliminación, acá estaba la rama, ¿sí? Lo que se hizo, se corta al ras del fuste, que no es tan al ras porque, no sé si ustedes se fijan, donde, bueno, ahora cuando terminemos la clase o mañana, se van a fijar en las ramificaciones y tienen acá como un bulto, tiene algo, ¿no es cierto?, donde están las ramificaciones. Entonces, ese grosor, ese engrosamiento hay que dejarlo, fíjense, hay que dejarlo, y ahí es donde se corta la rama. ¿Por qué? Porque ahí eso va a producir el cierre de donde nosotros cortamos. E imposibilita, ¿no es cierto?, la entrada de hongos o de insectos que luego nos puede afectar la calidad de la madera. Entonces, ahora, ¿cuándo te recomiendan que vos cortes, ¿no es cierto?, una poda total? Y lo vas a hacer cuando esté pasando ya lo frío. Porque muchas veces te dicen, en invierno se cortan, ¿no es cierto?, se podan, por ejemplo, los rosales, y se podan, ¿no es cierto?, se hacen los escamondos. Se trata de hacer cuando ya está pasando lo frío. ¿Por qué? Porque empieza a activarse, cuando empieza a hacer calor, empieza recién la activación, digamos, de la producción de fotosíntesis, y eso va a hacer de que cierre más rápidamente la herida. Aparte, por eso también te conviene de que la herida que quede al lado del fuste o en el árbol sea pequeña, por eso se da también, siempre se habla de que sea menor de 3 centímetros. Mientras más chica sea la rama, mejor. No tienen que quedar los muñones de rama, ¿ve? Eso es una poda mal hecha. Si no, fíjense en que acá se ve, ¿no es cierto?, esa arruga que tiene la rama, se tiene que cortar ahí, dejando siempre la arruga. Y esta, por ejemplo, son las ramas que se cortan mal, que muchas veces que se desprenden, están mal cortadas, uno presiona para que se corte y fíjense, aparte que tiene el muñón, perdió, ¿no es cierto?, llegó hasta la parte del fuste.
Entonces, esto es mal hecho en los escamondos. Estas dos láminas nos indican que así no se debe realizar el escamondo. Esta es la forma correcta. Ahora, ¿se acuerdan de que el primer escamondo hablábamos de un desbrote? El desbrote lo va a hacer cuando empiecen, ¿no es cierto?, a haber calor, cuando aumente la temperatura, porque ahí es cuando empiezan a emitir las yemas. En cambio, digamos, el escamondo total o el escamondo de corrección se hace cuando esté terminando, digamos, la etapa final del invierno. ¿Queda claro todos esos conceptos? Profe, una pregunta para cualquier tipo de escamondo, ¿es el tercio de la altura del árbol? Un tercio de la altura hablamos de los escamondos totales. En el caso, ¿no es cierto?, de escamondos, digamos, de corrección, no, porque cuando aparezca, ¿no es cierto?, la bifurcación hay que cortar la rama. Entonces, mientras más chica sea la rama, mejor. Igual a cortar abajo. Ya es difícil que se produzca, ¿no es cierto?, una bifurcación a los 5 metros. Bueno, si se produce tendrás que cortarla ahí, dependiendo, ¿no es cierto?, lo que vos necesites de fuste. Si no, luego saldrá en otro tipo de corta esos árboles. ¿Quedó claro? Sí, profe, gracias. Bueno, acá tenemos, parece cedro, ¿sí? Una planta de cedro. Fíjense, es una planta chiquita. Entonces, lo que están haciendo es, le están haciendo escamondo. Ya le van formando el fuste. Este es un escamondo total. Puede ser un cedro o puede ser una tona, ¿no? No sé, son muy similares en una foto. Esto se hizo en Yuto, en las parcelas, ¿no es cierto?, experimentales que se trabajaba. Acá está lo más común, ¿sí? Fíjense en la escalera. Las escaleras pueden ser de aluminio, son las más livianas. Y vos, a medida que vas ascendiendo para trabajar, para cortar las ramas, vas utilizando las escaleras y vas cortando. Acá está lo que yo les decía, el serruchito curvo, ¿sí? Y que tiene un mango extensible, generalmente son de aluminio o de algún material liviano y se va cortando. Lo mejor es utilizando escalera. ¿Por qué? Porque vos estás más cercano a la rama y podés observar mejor, ¿no es cierto?, el corte. Y acá hay un eucaliptus donde están con parece una motosierra de esas chiquitas, donde van a realizar el corte de las ramas. Profe, Sí. Eso es lo que dijo hace un rato de 2,20 la longitud del fuste. ¿Siempre se comercializa así o cómo es? Eso no entendí bien. Son, digamos, los largos comercial de trozas. Entonces, vos cuando vas a forestar, vas a saber para qué querés el producto y en función de eso vas a ver, ¿no es cierto?, qué longitud del fuste o qué altura del fuste la vas a limpiar o vas a hacer el escamondo. Cuando digo limpiar es cortar, ¿no es cierto? Vamos a hacer el escamondo. Si siempre las trozas comerciales son de 2,20 acá, por ejemplo, de 2,20, de 4,40 hasta 6 metros. Por eso vieron ustedes el ejemplo de 6 metros, 6 metros y medio. Entonces, por eso les digo de que ustedes tienen que saber hasta dónde van a hacer el escamondo. Entonces, ¿qué es lo que les conviene cortar y hasta dónde van a cortar? Ahora, que sea el tercio, los 2,20 sería lo ideal.
Entonces ahí ustedes van a empezar, es algo para que ustedes puedan fijarse para empezar a hacer los escamondos. No sé si te contesto, te aclaro. Sí, sí, profe, gracias. Bueno, hasta ahí sería entonces escamondo. ¿Queda claro el concepto de escamondo? Lo mismo después lo van a ver, ¿no es cierto?, con Joana. Tal vez habrá cosas que le diga que yo por ahí las pasé por alto. O lo mío puede ser más extenso que lo que ella hable, porque ella va a dar un práctico, y especialmente el práctico es de raleo, pero siempre se ven, ¿no es cierto?, los distintos tratamientos silviculturales. Lo mismo, ustedes lean y si tienen dudas, los vemos en la próxima clase. Anoten las dudas, les voy diciendo, así no estamos perdiendo el tiempo. Ahora viene la otra clasificación, que es de acá, ¿sí?, en la clasificación de los tratamientos intermedios para forestaciones, que tenemos los raleos, nos queda cosecha, y los tratamientos por rebrotes. Es que está pasando el tiempo. Entonces, ¿qué es los raleos? ¿Qué es ralear? Bueno, podemos decir, ¿no es cierto?, que el raleo es una dosificación de la competencia. O sea, cortamos individuos para dosificar la competencia. Acá es una corta total del individuo, ¿sí? Esto es el raleo. Entonces, ¿qué estamos haciendo cuando raleamos? No solamente dosificamos la competencia, sino también estamos mejorando la estructura horizontal de esta masa coetánea o de esta forestación. Estamos sacando, porque vamos a eliminar, primeramente lo que se hace es eliminar los árboles oprimidos, los intermedios, y dentro de un raleo también se pueden eliminar codominantes y dominantes. Eso les tiene que quedar claro. Hay distintos tipos de raleo. Hay raleos por lo bajo y raleos por lo alto. Si hablamos de un raleo por lo bajo, creo que no tengo acá esa clasificación. No. El raleo por lo bajo es cuando se cortan oprimidos e intermedios. Y cuando hablamos de raleo por lo alto, se cortan, ¿no es cierto?, codominantes y dominantes. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Buscamos generalmente, cuando se hace raleo, cortar los individuos que estén torcidos, o sea, con algún defecto. Esos individuos torcidos no le vamos a hacer escamondo, lógicamente quedan ya para ser raleados. Algunos que estén, por ejemplo, bifurcados, o que tengan algún problema, ¿no es cierto?, en las copas. Pero también puedo cortar individuos de buena calidad, individuos de calidad 1. ¿Por qué? Porque si tengo una alta densidad de individuos, hay competencia y los incrementos se van disminuyendo, los incrementos generalmente en diámetro. Entonces, por lo tanto, voy a necesitar eliminar, aunque sean, ¿no es cierto?, individuos de clase 1. Primero elimino los peores. Y luego, ¿no es cierto?, en un segundo raleo puedo eliminar, ¿no es cierto?, ya individuos de clase 2. Y en un tercero puedo eliminar hasta individuos de clase 1. Fíjense acá, la selección de árboles para raleo son los bifurcados, los inclinados, los torcidos. Bueno, los enfermos no, porque si nosotros hemos realizado cortas de saneamiento, los enfermos ya se fueron. A lo sumo que no se hayan hecho cortas de sanidad, vamos a cortar enfermos.
Los suprimidos que vienen a ser, ¿no es cierto?, los oprimidos, los intermedios, eso también lo vamos a eliminar. Acá dice, se dejan los árboles dominantes y bien formados. Vamos a dejar árboles, le aclaro, codominantes y dominantes bien formados, pero en la proporción que se necesite. Si hay clase 1, o sea, individuos de buena calidad, y necesitamos seguir cortando, raleando para disminuir la competencia, se tiene que cortar. No queda otra. Lógico que para cuando nosotros necesitemos para material fino, no vamos a realizar ni escamondo ni raleos. Eso queda claro, ¿no? Ustedes, yo no voy a entrar en tanto detalle, pero lo van a ver con Joana y en el práctico tienen que determinar cuándo es el momento de realizar un raleo, que lo pueden hacer mediante mediciones de diámetro o mediante estudios, ¿no es cierto?, epidométricos parciales. Y luego también van a determinar qué cantidad van a cortar de árboles. Entonces, para eso, ténganlo presente que para los raleos se trabaja con área basal. Se manejan determinados valores de área basal que se llaman área basal óptimas, donde digamos que es tolerable, ¿no es cierto?, la competencia, y si tenemos áreas basales mayores, ahí es donde se tiene que aplicar el raleo. El raleo en una plantación puede ser 1, 2 o 3, dependiendo, ¿no es cierto?, el tiempo del turno de la especie. No voy a entrar en más detalle porque ustedes lo van a ver después con ejemplos en el práctico. Si no, no le dejo nada para Joana. ¿Quedó claro? Sí, profe. O sea, ustedes tienen que saber ahora el propósito del raleo. ¿Para qué realizo el raleo? ¿Cuál es mi objetivo? ¿Qué elimino? Para eliminar, no es eliminar, es disminuir la competencia. Evitar, dije yo, profe. No, o dosificar, disminuir o dosificar, porque no se elimina. Estás en una masa, siempre va a haber competencia. Bien. Entonces estamos disminuyendo o dosificando, que es la terminología que adecuada. Bueno, acá tenemos los árboles que podemos cortar, ¿no es cierto?, dentro de un raleo. Es una clase 1, ¿sí? Un fuste derechito, se nota que tuvo escamondo porque están las marquitas. Acá tiene torcido, tiene un escamondo, lógico que se hizo acá, capaz que en el momento que se hizo el escamondo no estaba torcido, no lo sé, pero si este árbol ya venía torcido, no tenías por qué hacer el escamondo, porque son árboles que vos sabés, ¿no es cierto?, que se va a ir o va a ser cortado o eliminado en un raleo. Entonces tenés ahí ese árbol torcido, tenés árboles con bifurcaciones bajas, capaz que no te conviene esta altura de fuste, lo vas entonces a cortar o eliminar. Y acá les dice árbol enano, que el árbol enano sería, ¿no es cierto?, un oprimido, un intermedio. Y ya les dije, no se olviden, porque yo les puedo hacer una pregunta. ¿Puedo cortar codominantes y dominantes en un raleo de clase 1? Y puedo cortar si es necesario, ¿no es cierto?, disminuir la competencia. Acá fíjense, tienen, están cortando, esto por la corteza aparecen pinos, están raleando, y acá están todos los pinitos limpios, ¿no? No sé si fue en forma natural,
ahí se nota algo, fíjense, no sé si se hicieron escamondos, no sé qué clase de pinos eran estos, la foto. Y acá tenemos donde se hace un raleo en una plantación de melina. Ahí está cayendo el árbol. Fíjense, acá tienen también uno. Fíjense la bifurcación de eso que está ahí. Allá atrás hay otro bifurcado. Acá también. No se ha trabajado, ¿no es cierto?, con escamondo de corrección. Fíjense acá, no sé si lo llegan a ver bien a este árbol que está atrás. Ahí tiene una rama, se ve como una rama fina. Ahí, ¿no es cierto?, esa se la debería cortar para mantener la rectitud del fuste. Este árbol, que se está volteando, si esta rama es gruesa, ¿no es cierto?, pero si hubiera sido a menos de 3 centímetros, se tendría que haber cortado ahí y se hacía, ¿no es cierto?, un escamondo de corrección. Como en este caso, si estos fueran, ¿no es cierto?, ramas de menor diámetro, podrían realizarse acá, cortarse esta ramificación y tenés, ¿no es cierto?, un fuste recto. Bueno, estamos viendo lo mismo con escamondos y raleo. Estamos ahí, ¿quedó claro? Acá también hay, es un pino, están cortando con motosierra. Y acá fíjense, ¿no es cierto?, de que están cortando directamente, ahí están los tocones, ¿sí? ¿Qué están cortando? Directamente una hilera de árboles. ¿Y cuándo aplicaría yo acá un raleo de este tipo? ¿Cómo? ¿Cuándo, profe? Claro. Yo, si tengo una plantación donde tengo oprimidos, intermedios, codominante, dominante, una variación de diámetros que van desde 2 centímetros los oprimidos hasta 30, 35, 40 centímetros, digamos, los dominantes, yo eliminaría en forma total una fila o haría un raleo eliminando cada 5 filas, elimino una, porque también es una forma de hacer un raleo. Pero ¿cuándo aplicaría ese método? Cuando le llega el turno de corta. No, porque eso es cosecha. Entonces no sé. Ajá, piensen. Ustedes aplicarían, digamos, raleo, eliminando filas enteras cuando tienen, ¿no es cierto?, oprimidos, intermedios, codominantes y dominantes. ¿Sí o no? Sí. ¿Sí? ¿Por qué? No aplicarías raleo así. Vos aplicarías un raleo eliminando filas cuando todos tus individuos, ¿no es cierto?, son de calidad 1. Y estaban, ¿no es cierto?, en un marco de plantación que vas a necesitar disminuir la competencia. O sea, yo cuando corto una fila, ¿no es cierto?, si fuera, digamos, una plantación donde tenemos distintos tipos de alturas de copa, voy a estar cortando dominantes de clase 1, por ejemplo, oprimidos, intermedios, clase 1, 2, 3, no sé, de las clases de árboles que haya. En cambio, si yo tengo una forestación donde mi material genético de entrada o son individuos clonados, todos son derechitos, son clase 1, entonces yo ahí puedo aplicar un raleo sistemático.
Entonces voy a decir, cada 3 filas corto una, cada 5, depende de la intensidad que tenga que sacar, corto una. Entonces yo sé de que los individuos que están quedando para mi cosecha final son buenos individuos. Son todos clase 1. Por eso no puedo aplicar un raleo, ¿sí?, sistemático en una forestación donde tengo una gran diferenciación de alturas o de diámetros. ¿Se ve la diferencia? No, profe, yo no le entendí la verdad. Si yo tengo una forestación con oprimidos, intermedios, codominantes y dominantes, ¿sí? Y yo decido hacer un raleo, por ejemplo, cada 3 filas elimino una, ¿sí? ¿Qué estoy cortando? Estoy cortando árboles, ¿no es cierto?, que tienen algún defecto y árboles que son, ¿no es cierto?, calidad 1. En una de esas, justo en esa fila, me tocan todos individuos de calidad 1. Entonces estoy dejando árboles oprimidos, intermedios y árboles con defectos. ¿Eso es lo que voy a dejar para mi corta final? No, para mi cosecha o mi corta final tengo que dejar los mejores individuos. Todos clase 1. Lógicamente, si ese es mi propósito, ¿no es cierto?, de mi plantación. Ahora, si yo tengo una plantación donde todos mis individuos son de clase 1, ¿por qué? Porque el material genético que tenía para producir los plantines eran de alta calidad, o porque son los individuos clonados que se llaman ahora, son todos derechitos, son toda una velita. Entonces, ¿qué me interesa? Yo voy a cortar por filas, cada 3 filas, cada 4 filas, cada 5 filas, corto, ¿no es cierto?, una entera, porque sé que estoy cortando árboles buenos y los que están quedando también son buenos. Esa es la diferencia. Ahí ya no voy a tener, ¿no es cierto?, una diferenciación entre oprimidos, intermedios, codominante y dominante, a lo sumo que sea una competencia alta. Pero en una de esas pueden ser oprimidos derechitos, clase 1, o intermedios, clase 1. Entonces, por eso todos tienen que ser parejitos los árboles para poder aplicar un raleo sistemático. Es decir, voy a cortar cada tantas hileras, corto una. ¿Ahí queda más claro? Sí, profe. ¿Seguro? Sí. Sí, profe. Wow. Porque ahora con la genética lo que se busca, se están produciendo, ¿no es cierto?, los plantines, digamos, todos que tengan un fuste de calidad. Y bueno, para algo sirve la genética, por eso estudian genética ustedes. Pasamos entonces a la cosecha. Bueno, la cosecha en una masa coetánea, ¿cuál viene a ser? ¿Qué método, qué tipo de corta se aplica? A la raza. A la raza, bien, Lucía. ¿Y en un bosque nativo cuál era? Cortas de selección. Bien. Anoten eso, ¿no? Entonces, en una masa coetánea, o sea, en una forestación que estamos hablando, aplicamos a la raza. ¿Sí? Ahí está la técnica, cómo se van haciendo el corte de boca en función a la orientación de caída
y luego, ¿no es cierto?, un corte superior. Yo no voy a entrar en esto porque luego lo van a ver en el manejo de bosque con Adriana. Entonces ustedes tienen que saber que en la cosecha para una forestación está la raza. A lo sumo que estén buscando productos especiales con determinada altura y determinados diámetros, entonces se va haciendo como una selección de individuos y solamente se cortan aquellos que ustedes, que cumplen, ¿no es cierto?, los requisitos que ustedes necesitan. ¿Estamos? Y luego tenemos, bien, luego tenemos los tratamientos de rebrotes. Les digo desde ya que creo que no terminamos de dar todo. Tenemos los tratamientos de rebrotes. Ustedes saben de que acá tienen el tocón con los distintos rebrotes. Esto sería lo típico que hay en el caso de los eucaliptus. Fíjense, estos eucaliptus son todos, ¿no es cierto?, originados por rebrotes. Acá también se puede observar, ¿no es cierto?, los eucaliptus rebrotados son los rebrotes generalmente desde la base. Una vez que se hace un tratamiento de rebrotes, se eliminan, digamos, los brotes torcidos o los que están en la parte más superior y se deja uno o dos, dependiendo el producto que ustedes van a necesitar. Si necesitan un solo fuste, dejarán uno, el mejor, ¿sí?, el más derecho. Y si no les interesa y necesitar material fino, pueden dejar dos. Si dejamos dos, le conviene dejar siempre uno en este extremo y el otro en la forma opuesta, ¿no es cierto?, lo más alejado posible. O supongamos que acá haya uno, dejamos uno acá y otro acá, ¿sí? Siempre, si es que hay opuesto, lo más alejado posible. Esto viene a ser, ¿no es cierto?, no sé si ustedes se acuerdan, cuando hemos estado hablando de montes o bosques, el monte alto, ¿sí?, que era el que se originaba a partir de semillas, y producíamos los brinzales. Estamos haciendo el repaso, aunque no lo crean. Luego teníamos el monte bajo, que era de reproducción vegetativa, o sea, por rebrotes, donde obteníamos los chirpiales, que eran las plantitas pequeñas, y había también una reproducción, una regeneración combinada que podía ser por semilla y podía ser, ¿no es cierto?, también por rebrotes, que lo denominamos como monte medio. No sé si se acuerdan esa clasificación, sino ahora cuando empiecen a estudiar, la van a ver en algún lugar de sus apuntes. El monte bajo, dice, el bosque o el rodal se origina vegetativamente a partir de brotes. Esos brotes pueden ser, ¿no es cierto?, a partir del tocón, o también se llama cepa, el tocón. Pueden ser, ¿no es cierto?, brotes a partir de raíz, o pueden ser también de ramas acodadas. O sea, cuando los árboles se caen o, digamos, algunas ramas llegan hasta el nivel del suelo y es tapada, ¿no es cierto?, por el suelo, ahí se produce el acodo. El acodo es por esto, no sé si me están viendo, es como un codo. La rama, ¿no es cierto?, empieza a emitir raíces y la yema, ¿no es cierto?, empieza a tirar un brote. Lógicamente que si no se hace algún tratamiento, va a tener un montón de brotes y no va a servir para nada. Muchas veces en los jardines también las madres, las abuelas, les van a reproducir las plantas por acodo.
O sea, cuando las ramas basales agarran y ponen una bolsita con tierra en una parte de la rama para que empiece a tirar raíces, y una vez que logra tener raíces, ya directamente la cortan de la parte madre y tienen un nuevo ejemplar. Pero eso en los jardines, ¿no? Estoy mostrando para que ustedes tengan una idea qué es una rama acodada o acodos. Lo más típico, ¿no es cierto?, es por tocón o por cepa, y hay algunas especies que producen, ¿no es cierto?, brotes a partir de raíz. Eso depende ya de las especies. Algunas lo hacen por semillas, se reproducen por semillas, otras por rebrote de tocón, y también se pueden reproducir por raíz. Y el gran ejemplo de ese es el quebracho blanco. O sea, tiene los 3 tipos, ¿no es cierto?, de reproducción. Ahora, ¿cuándo se produce, ¿no es cierto?, un rebrote o una yema en un árbol? Y te voy a pedir que te muevas. ¿Cómo? Carla, no te escuché. No sé, no te escuché lo que me preguntaste o qué hablaste. Bueno, yo continúo, pero no entiendo lo que estás diciendo. Bueno, entonces, un brote, digamos, se produce puede ser una muerte, ¿no es cierto?, de un árbol, que puede ser ya sea cuando se cortan los árboles, como ser en el caso de cuando hacemos la corta final, por ejemplo, en el caso de eucaliptus, vos haces la tala rasa, quedan los tocones, y ahí empieza a emitir, ¿no es cierto?, los brotes. Puede ser también, es típico, ¿no es cierto?, cuando se incendia o hay fuego en un lugar, entonces también se puede producir rebrotes y hasta por raíz. Otro caso de que rebroten los árboles es cuando se encuentran enfermos, o cuando hay algún problema fisiológico grave. O sea, es cuando el árbol siente como que va a morir, es una respuesta, ¿no es cierto?, para tratar de mantenerse o dejar descendencia. Ahora, los brotes, los rebrotes, ¿no es cierto?, ya sea por tocones o por cepas, se originan de yemas. Y dentro de las especies nativas, casi todas nuestras especies nativas pueden reproducir o producir yemas, ¿no es cierto?, una vez que se cortan. Casi todos. Dependen, ¿no es cierto?, de algunos factores que ya lo vamos a ver. Acá le están dando ejemplos de la secuoya, ¿no es cierto?, o de hayas. Ahora, de raíz, muchas veces necesitan de la acción del fuego, o puede ser, ¿no es cierto?, de que el paso de una maquinaria o algo que lastime la raíz, entonces se produce la yema en el árbol dañado o cortado. Eso es típico que ustedes lo vean en los populus, en el quebracho blanco, como les dije, que se reproduce de tanto en tocón, por semilla y por raíz. Y el caso del olmo, que son invasivos. Por eso cuando vimos cortinas,
Yo les dije tienen que tener en cuenta especies que se reproducen por rebrotes de raíz. Y bueno, en el caso, ¿no es cierto?, de los acodos, o sea que son ramas vivas que quedan tapadas por el suelo, en el caso de algunas picea, tuya, y yo le agregué el mistol, que es típico, ¿no es cierto?, que se ve en el Chaco salteño. Y no me acuerdo si también estoy pensando en algarrobos. Ahora, para que podamos reproducir, ¿sí?, un bosque en forma, ¿no es cierto?, de monte bajo, o transformar el monte en monte bajo, el bosque, se aplica hasta la raza. O sea, la cosecha, ya sea antes y después de ya sea un monte alto o un monte bajo, es a través de tal raza. Para masas coetáneas estamos hablando, ¿no? Ahora, ¿cuándo es necesario realizar el periodo, ¿no es cierto?, de la corta final o de la corta de los árboles para que se produzca la emisión de la yema? Y cuando esté finalizando, como yo le decía, cuando esté finalizando el periodo de reposo. O sea, cuando ya empiezan a ver temperaturas un poco más altas, entonces ahí es el momento de cortar porque emite rápidamente, ¿no es cierto?, las yemas, debido a que hay una mayor reserva de hidratos de carbono. Ahora les dice acá, ¿no es cierto?, que la capacidad de rebrotar va disminuyendo con la edad. A medida que los árboles van aumentando en edad, van disminuyendo su capacidad de rebrote. Lo mismo ocurre con el grosor de las cortezas. Muchas veces las especies o los individuos cuando son jóvenes tienen cortezas finas, pero a medida que van aumentando en edad o de diámetro, la corteza se va haciendo mucho más gruesa. Entonces hay menor capacidad de rebrote cuando las cortezas son gruesas. Y también está en relación con el diámetro del tocón. A medida que aumenta, ¿no es cierto?, el diámetro del tocón, que está indirectamente, o sea, está aumentando la edad del árbol, va a ser menor la capacidad, ¿no es cierto?, de rebrote. Ahora, preferentemente la corta, ¿no es cierto?, ya dijimos de los árboles deben hacerse lo más cercano al nivel del suelo. Y cuando se trabaja con motosierra, por lo menos las que hay actualmente, más o menos la altura oscila en 30 centímetros. Sería la altura del tocón, del corte del tocón. Acá les aconseja que el corte del tocón tenga, ¿no es cierto?, una pequeña inclinación. ¿Por qué? Para evitar que en la época de lluvia se concentre la humedad. Muchas veces el corte se hace, ¿no es cierto?, como en B, entonces se concentra ahí la humedad y va produciendo, se va, ¿cómo se dice?, pudriendo la madera y luego se muere, ¿no es cierto?, el rebrote. Entonces siempre es mejor realizar un corte con una pequeña inclinación para que el agua no quede concentrada en la parte superior, ¿no es cierto?, del tocón, sino que se deslice y caiga, para evitar, ¿no es cierto?, que se dañe ese tocón y lógicamente el futuro árbol. Ahora, en cuanto a qué tocones, a qué rebrotes vamos a seleccionar
y siempre se trata de buscar el que está más cercano al suelo. Esos son generalmente rebrotes que tienen una conexión, digamos, con la médula, porque muchas veces es lo que le dicen la gente falsos rebrotes, que rebrota y después se mueren. Son rebrotes, ¿no es cierto?, que solamente están en la parte superficial del árbol. Entonces siempre hay que tratar de buscar los más cercanos, ¿no es cierto?, al suelo y dejar esos y los otros eliminarlos. ¿Cuántos rebrotes dejamos? Bueno, ahí hay muchas teorías porque te dicen, depende, ¿no es cierto?, el objetivo de producción. Si yo quiero para aserrado, bueno, dejaré un solo rebrote. Otras veces te dicen deja 2, ¿sí? Los 2 más altos y los más derechos, distantes, espera un año y luego decidí cuál de los 2 lo dejas y al otro lo eliminas. Esa es otra forma, ¿no es cierto?, de ver qué rebrote vamos a dejar. Y ahora si es para, digamos, material fino, ya sea para leña, para carbón o para triturar, ¿no es cierto?, la madera, bueno, pueden quedar 2, 3, 4, dependiendo la cantidad de brotes que produce el árbol, la especie en general. Acá les dice, como yo le estaba comentando, si vamos a dejar 2 brotes o 2 rebrotes por tocón, deben estar lo más alejado posible. Generalmente, ¿no es cierto?, buscando las partes opuestas. El criterio de selección, ya vimos, el más alto, dependiendo del objetivo de producción, el más alto y el que tenga mejor rectitud. Los otros se eliminan. Dice, los tocones se utilizan hasta que disminuye la producción de yemas o el crecimiento. Y bueno, ¿cuándo vamos a, hasta cuándo vamos a utilizar el tocón? Supongamos, yo tengo una plantación de eucaliptus y llegó a su turno, supongamos 10 años, y hago tala rasa. Entonces, esos 10 años, yo como puse el plantín, era un monte alto. Hago la tala rasa y empiezo a trabajar, ¿no es cierto?, con rebrotes. Yo solamente voy a dejar un brote por cepa o por tocón. No sé, llegaré a los 8 años, 9 años, cuando llegue el momento, y vuelvo a hacer tala rasa. Vuelve a rebrotar. ¿Hasta cuántas veces? Y va a depender, ¿no es cierto?, de la especie con que estemos trabajando, va a depender, ¿no es cierto?, de la calidad del sitio en que se encuentre esa plantación. Cuando ustedes vean que empiezan a quedar tocones que no rebrotan, y bueno, es el momento de eliminar esos tocones, o sea, destoconar, como se dice, lo podemos sacar a esos tocones, o podemos dejarlo a los tocones y colocarle arriba algún herbicida, ¿sí? Tordón, cualquier herbicida que evite, ¿no es cierto?, que rebrote. Y se puede hacer, ¿no es cierto?, la plantación entre medio de los rebrotes. Si queremos, en una de esas queremos cambiar la especie, entonces lo hacemos directamente entre medio de los tocones. A lo largo del tiempo se va a ir pudriendo esos tocones. Ahí está, ¿ve? Eliminación de los tocones se realiza por destoconado y cuando se saca el tocón con las raíces. O envenenamiento cuando se coloca algún herbicida para que no se pinta, digamos, toda la superficie, la parte de arriba y la parte de abajo de los tocones, para evitar los nuevos rebrotes. La aplicación del método en Argentina, o sea, la transformación que hay o la conversión, que es lo que se llama,
En el caso, como yo le venía diciendo, de las plantaciones de eucaliptus, partimos de un monte alto porque son plantines originados de semillas. Una vez que realizamos la tala rasa, se produce un monte bajo que es, ¿no es cierto?, a través de rebrotes o los conocidos, ¿no es cierto?, estos serían brinzales, y esto, ahí se me fue el nombre, ay, ¿cómo les dije el nombre? Se me fue el nombre de los rebrotes. Se me fue el nombre, ya vendré enseguida. No me acuerdo. En el caso de, esos son los años, ¿ves? La memoria va disminuyendo a medida que va aumentando la edad. Es lo mismo con los tocones, con los rebrotes. En el caso de las salicáceas, empezamos con un monte bajo. ¿Por qué? Porque estamos trabajando con estacas o con barbados, ¿sí? Y realizamos la tala rasa, y sigue, ¿no es cierto?, como monte bajo a partir de rebrotes, ¿sí? Y hay algo que le quería comentar, que es el trasmocho o el trasmoche, que es el descabezamiento de los árboles, es la eliminación, ¿no es cierto?, de toda la parte de la copa de los árboles. Y solamente, ¿no es cierto?, puede quedar el fuste. Lógico que no los vas a aplicar en cualquier especie, ni con... ¿Por qué hago un trasmocho? Porque elimino digamos, la copa de los árboles. ¿Cuál es el sentido? Y bueno, voy a utilizar, ¿no es cierto?, esa madera, todas las maderas de las ramificaciones, de las ramas, que son madera delgada o mediana, para leña, carbón o trituración. Eso es cuando no se quiere eliminar totalmente al individuo. Entonces solamente utilizas la parte, ¿no es cierto?, del ramerío de las ramas. Eso se llama un trasmocho. Y puede ser en un lugar, ¿no es cierto?, un sitio de pastoreo con agricultura o zonas inundables, que muchas veces te conviene que quede todo el sistema radicular y el tronco para disminuir la escorrentía, ¿no es cierto?, del agua. Algunas de las especies donde se utiliza el trasmocho son los sauces, la catalpa, bueno, y los algarrobos, que serían los que ustedes más conocen, sauces y algarrobos. No sé si ustedes se acuerdan, hace unos años atrás, no sé si eran ya grandecitos o todavía eran muy chiquitos, en el Parque San Martín dijeron se iban a podar los eucaliptus, son eucaliptus tan grandes, y producían, se caían, cuando había viento, ¿no es cierto?, se caían las ramas, se cortaban, y siempre era un peligro para la gente. Entonces dijeron que lo iban a podar. ¿Y qué hicieron? Hicieron trasmocho, porque cortaron todas las ramas y dejaron, ¿no es cierto?, lo que es solamente el fuste y los pedacitos, ¿no es cierto?, de rama donde se ha cortado. Y fue realmente, eso fue un trasmocho que se hizo. Y después aparece, ¿no es cierto?, una copita hermosa así, y empieza a crecer en el caso de los eucaliptus. Ya por la hora, vamos a dejar el otro tema que necesitaría por lo menos una hora para darle clase, así que no se me vayan todavía. Les comento que la próxima clase, el próximo viernes, si Dios quiere, vamos a ver la parte de restauración ecológica, y va a haber entonces las consultas para el parcial. Quiero preguntar, ¿qué les quedó, no es cierto?, de dudas o que necesitan que les aclare, porque tenemos ahí 5 minutos por lo menos para hacer como consulta de los temas que vimos hoy. Profe, ¿puede volver a la diapositiva de la aplicación de método en Argentina? ¿Esa? Esa. Sí. A ver.
Chirpiales, lo que produce el Monte Bajo, me acordé. ¿Cómo es? Chirpiales. Eso se los di cuando vimos los distintos tipos, ¿no es cierto? Cuando hablábamos, sí, de monte alto, bajo y medio. ¿Esto les queda alguna duda? ¿O es para copiar? Era para copiar nomás, profe. Bueno. ¿Dudas? ¿Preguntas? No, profe. Bueno. Entonces vayan leyendo, ¿no es cierto? Desde el tema 1 que vimos, vayan anotando las dudas que tengan en la hoja y la vemos el próximo viernes si Dios quiere. Y terminamos ya con el último tema. ¿Estamos? Si no hay preguntas, los despido. Si tienen preguntas, bueno. Entonces, que tengan un lindo fin de semana. Y si Dios quiere, nos vemos el próximo viernes. Hasta luego, profe. Gracias. Bueno, profe, Buen gracias. fin de, profe. Chao. Chao, chicos. Que lo pasen lindo. Estudien. Hasta luego. Chao, nos vemos.